Vale, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir las investigaciones que hacemos en el grupo, en Blanes, y, y voy a intentar animaros a cambiar la perspectiva, ¿no? El microbiólogo viene de una tradición, digamos, más mecanicista y reduccionista, y en este viaje hacia acercarnos más a los ecólogos generalistas y cambiar la perspectiva, pues os quiero enseñar algunos ejemplos de la investigación que hacemos con esa filosofía. La siguiente, por favor. Bien, la charla voy a mencionar, porque creo que son 20 minutos, ¿no? Lo que tengo más o menos asignado. Vale, ¿no? Os voy a dar unas pequeñas pinceladas de conceptos del sistema Tierra y de la física de la atmósfera, que son de interés para entender un poco lo que os iré presentando. Unas pinceladas muy breves de las presiones ambientales que se encuentran los microorganismos cuando se encuentran en la atmósfera. Y algunos ejemplos de esta conectividad, ¿no?, entre fuente y sumidero y cómo los efectos del cambio global están modificando estas relaciones. Y acabaré con unos apuntes metodológicos que son especialmente relevantes cuando trabajamos en este tipo de ambientes con baja carga microbiana. Vale, pues el primer concepto es la capa límite atmosférica. Voy a ser muy breve porque en 20 minutos no me va a dar tiempo de extenderme, pero que tengáis en mente que la atmósfera se encuentra estratificada, no es un ambiente homogéneo, sino que hay una serie de capas determinadas por aspectos térmicos, y esto es de especial relevancia cuando un microorganismo pues, se encuentra en este medio. El concepto principal es la capa límite, que sería una altura más o menos de 1 kilómetro en general, que por debajo de esa altitud lo que predominan son fenómenos turbulentos, de mezcla. En cambio, por encima de esa capa límite ya predomina otro tipo de movimiento de masas de aire. Los microorganismos se pueden extender hasta más de 12 kilómetros de altitud, y en ese gradiente se van a encontrar con esas diferentes características. La siguiente. Vale. Entonces, lo que está ocurriendo, ¿no?, es que esta capa turbulenta lo que hace es resuspender partículas y microorganismos de diferentes fuentes, tanto ambientes acuáticos, terrestres, criosfera, filosfera, en fin, todo lo que os podáis imaginar, pues se crea ahí una mezcla de partículas en suspensión. Todo esto tiene especial relevancia si los microorganismos, ¿no?, digamos relevancia a escala global, si esos microorganismos consiguen llegar a una cierta altitud que les permita una dispersión intercontinental. Y eso tiene diferentes efectos, tanto a nivel ecológico como aspectos humanos, cuando lo que encontramos, por ejemplo, es dispersión de patógenos o de genes de resistencia a antibióticos. Según a la capa a la que se encuentren estos organismos, que es el gráfico que tenéis abajo, se pueden dispersar más a cortas distancias, a nivel local o regional, o, si están por encima de la capa límite, a distancias de miles de kilómetros intercontinental. Siguiente. Por favor. Exacto. Bueno, esto, como ya estamos en un entorno de microbiólogos, no hace falta que vaya mucho detalle, ¿no? Pero para esos estresores que se encuentran los microorganismos, ¿no?, pues, ¿no?, radiación ultravioleta, agentes oxidantes, cambios de temperatura que hace que sufran procesos de congelación o descongelación, falta de alimento. Para todo esto existen unas respuestas codificadas en el genoma que permitirían a los organismos adaptarse a esas condiciones. El organismo que consiga tener el repertorio más amplio de dotación genética, de rasgos genéticos, para enfrentarse a los diferentes estresores, sería el que en teoría tendría más capacidad de resistir y de dispersarse a las distancias más elevadas, más largas, ¿no? Y cuando llegue al nuevo ecosistema, pues llegar en condiciones de poder potencialmente colonizarlo. Siguiente, por favor. Vale, el otro concepto importante en esta perspectiva, ¿no?, de sistema Tierra es la zona de convergencia intertropical. Idealmente, ¿no?, si el planeta fuese homogéneo
en todos los sentidos y estuviese ubicado perpendicular en su eje norte-sur a la incidencia solar, pues tendríamos que en la zona del ecuador es donde se dan la mayor incidencia solar durante más tiempo, y eso genera unas corrientes ascendentes de aire caliente, que todo eso determina todas las células de circulación de vientos que determinan pues, la posición de borrascas y anticiclones, y eso condiciona al mismo tiempo pues, las particularidades de cada ecosistema, ¿no? Pues zonas desérticas o zonas de selva tropical, zonas frías. Vale, pues lo que ocurre es que, claro, la Tierra no es perfecta, está inclinada y no es homogénea en su superficie, sino que tiene zonas terrestres y zonas acuáticas, ¿no? Y eso condiciona que estas corrientes, ¿no?, ascendentes, esta zona de convergencia, no esté exactamente en el ecuador, sino que esté distribuida heterogéneamente a lo largo del globo terrestre. Entonces, en la siguiente diapositiva, y depende de la época del año, claro. Entonces, podéis ver, ¿no?, en la zona roja, la marca roja sería cómo está distribuida en el verano del hemisferio norte esa zona de succión, digamos, ¿no?, y cómo está distribuida en el hemisferio sur. Claro, esto nos liga con la idea anterior, ¿no? O sea, todo lo que se succione en esa zona tiene la capacidad, ¿no?, porque estas corrientes ascendentes llegan a varios kilómetros de altitud, de inyectarse en esta zona que hemos dicho por encima de la capa límite. Y por tanto te puedes dispersar a largas distancias y esperar que por procesos de gravedad o por fenómenos atmosféricos, pues te arrastren de la atmósfera y aterrices en algún ecosistema. Y como veis, ¿no?, estas zonas, pues algunas de ellas coinciden con las zonas desérticas y otras pues con zonas ecuatoriales, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no?, que en el planeta tenemos estas zonas, digamos, sensibles, porque se genera este efecto de inyección a la atmósfera y transporte a larga distancia. Entonces, en la siguiente podemos ver, ¿no?, un gráfico que nos enseña pues eso, que precisamente las zonas desérticas del Gobi o del Sáhara, por la zona de Australia, son las grandes emisoras de partículas, ¿no?, de aerosoles a la atmósfera, que en el caso del Sáhara se desplazan hacia el oeste y tienen efectos, pues por ejemplo, en la selva amazónica o en la zona del Caribe, y en cambio las del desierto del Gobi se desplazan hacia el este y pues tienen efectos, por ejemplo, en las grandes situaciones de emergencia, digamos, por calidad del aire en China, ¿no?, en Pekín, por todas esas, ¿no?, partículas del desierto que se desplazan, ¿no? Y puede llegar pues hasta, bueno, de hecho pueden dar la vuelta al globo, ¿no? O sea que pueden llegar las del Gobi, dan la vuelta y nos afectan a Europa, y las del Sahel pues también se desplazan bastantes miles de kilómetros. Entonces, esto mismo es la siguiente imagen, que es un vídeo. Lo vais a ver de manera animada, ¿no? Este vídeo hipnótico, que si nos funciona, ahí lo tenéis. Esto es una composición que ha hecho la NASA con información de diferentes satélites. Abajo a la izquierda tenéis los días, o sea, ya veis lo rápido que va, ¿no?, en un día, cómo se están moviendo esas masas de polvo que decíamos, ¿no? Tenemos en marrón lo que es polvo, en azul lo que serían aerosoles marinos, y fijaros, ¿no?, que también en la zona, por ejemplo, ahora de Norteamérica, en el oeste americano, lo que serían aerosoles generados por incendios. Entonces ya veis la magnitud de la tragedia, ¿no? O sea, la magnitud de estas masas que son capaces de transportar partículas, pero también microorganismos. Y ya veis también las direcciones, las condicionadas por lo que os comentaba, ¿no?, la zona de convergencia intertropical y los movimientos de las grandes masas de aire, y la velocidad, ¿no?, que en pocos días son capaces de atravesar todo el Atlántico y afectar a esos nuevos ecosistemas. Muy interesante también, ¿no?, vemos los huracanes, ¿no?, que son estos puntos azules más intensos,
cómo levantan todos esos aerosoles y en principio siguen un patrón definido. Lo que está ocurriendo es que algunos de estos huracanes no van a donde les toca, sino que están cambiando su disposición. Y eso tiene efectos, porque ahora veréis que aparecerá un huracán, el Ofelia, que en vez de irse hacia el Caribe, pues decide cambiar de rumbo y eso implica, como veis ahora, que grandes masas de polvo nos vienen hacia Europa. Y ahí las tenéis, ¿no? Y eso fue una gran afectación en ecosistemas que en principio no estaban habituados a estas entradas masivas, ¿no? Entonces se está dando un cambio en los patrones atmosféricos que afecta a la distribución de aerosoles y que afecta a lo que estudiamos nosotros, que es a la distribución de los microorganismos, gracias, y sus posibles efectos en los ecosistemas. Entonces, un poco la idea es la siguiente imagen, esta, ¿no? Que a nivel global tenemos una serie de zonas sensibles. Cualquier alteración en estas zonas sensibles va a tener efectos globales. O sea, por ejemplo, ¿no? La deforestación en el Amazonas es una zona sensible, ¿no? Porque le pasa la zona de convergencia intertropical por encima, y alteraciones locales o regionales, por esto que os he comentado, van a tener efectos globales. Y, pues bueno, ganadería intensiva en según qué sitios, vertidos, todo esto en estas zonas sensibles va a tener un efecto global. Vale, pues en la siguiente, un poco los proyectos que llevamos estos últimos años en marcha intentan estudiar todo esto desde la perspectiva de un microbiólogo inquieto, diría, ¿no? que intenta conectar y entender cómo la microbiología del microscopio en el laboratorio puede irse a la microscopía, o sea, a la microbiología de los satélites y de las grandes dimensiones, ¿no? Entonces, este cambio mental ha sido muy bueno y es muy enriquecedor, ¿no? Y los estudios que hemos ido planteando, los primeros fueron entender un poco, vale, estas grandes masas que se desplazan de aerosoles que contienen microorganismos, ¿qué efectos pueden tener en los ecosistemas, ¿no? Y elegimos 3 sistemas de estudio: lagos alpinos, por unas peculiaridades que ahora no me da tiempo de explicar, pero son muy interesantes de estudiar desde esta perspectiva, porque están por encima de la capa límite, por tanto, son sistemas sensores de lo que está ocurriendo a nivel global, tienen poco efecto local, ¿no? La mayoría del efecto es de estas deposiciones atmosféricas que tienen carga de aerosoles globales. El otro sistema fueron lagos hipersalinos de monegros, ¿no? Lagunas hipersalinas, porque ahí queríamos ver el efecto del filtro ambiental, ¿no? Estas especies o microorganismos que aterrizan, bueno, cómo el filtro ambiental puede condicionar que se desarrollen o no. Y el tercer ambiente de estudio era la filosfera. En este caso, las zonas boscosas, ¿no? La cubierta, el dosel forestal, que es un gran ambiente para los microorganismos, ¿no? Digamos, es un ambiente también poco explorado desde esta perspectiva global, pero que también es muy interesante en estas interacciones planta-microorganismo, ¿no? Y en estas conexiones de conectividad global. Entonces, he elegido un par de ejemplos solo para enseñaros, y como son datos todavía, algunos enviados a publicación y otros que estamos todavía trabajando, no me voy a extender mucho ni a enseñaros mucha cosa, pero bueno, ¿no? En la siguiente, un poco explorando la filosfera en un gradiente desde las cuencas mediterráneas hasta las escandinavas y eligiendo bosques de haya y de pino y tomando muestras, o sea, estudiando esa filosfera y tomando muestras de los suelos locales. Claro, nuestra hipótesis era que si realmente este fenómeno de transporte atmosférico es tan relevante y continuo como a nosotros nos parece, esperaríamos que la contribución de los microorganismos locales a la filosfera no fuese tan relevante como la que puede venir por esa deposición continua de muestras de aerosoles. Entonces comparamos, secuenciando el 16S de los diferentes suelos y las diferentes filosferas,
Y lo que vimos es que, ¿no?, lo que tenéis en ese gráfico, ¿no?, que en proporción los aerosoles contribuyen más al ensamblaje de la microbiota que encontramos en la filosfera que los suelos locales. Luego tenemos un porcentaje, ¿no?, el porcentaje más amplio, que no lo explicamos ni con una fuente ni con la otra. Entonces, esos others, bueno, podrían ser otras cosas, ¿no? O bien contribuciones de filosfera próxima, o, bueno, no sabemos muy bien todavía de dónde esa contribución dónde puede ser, ¿no? Pero a nuestra pregunta si los suelos locales son más relevantes o no que, digamos, este efecto remoto, pues los resultados apuntan a que sí, a que no es desdeñable esta contribución de las bacterias aerotransportadas. Y lo que vimos en la siguiente, y cosa que ya se sabía, ¿no?, que hay una selección. Estos serían solo las secuencias que encontramos presentes en muestras de aerosoles, ¿no?, que fueron recogidas en agua de lluvia, y que hay una preferencia de ciertos microorganismos, ciertas bacterias, por una especie vegetal o la otra, por pino o por haya, pero que hay algunas que las encontramos presentes en todas, ¿no? Entonces, lo que vimos, que no os enseño, es que estas, digamos, que son cosmopolitas y que las encontrábamos a lo largo de todo el gradiente, la misma secuencia, cuando miramos sus traits genómicos, ¿no?, o extrapolamos sus traits genómicos, sí que vemos que tienen una dotación que cuadra con la idea de que tienen que disponer de dotación genética para enfrentarse a esos estresores ambientales que encuentran en la atmósfera y que son bastante parecidos a los que se encuentran en la filosfera, ¿no?, de radiación ultravioleta, sequedad, etc. El segundo ejemplo, en la siguiente, son estos lagos de alta montaña, que os decía que son sensores de procesos globales, y aquí lo que hicimos fue muestrear 300 lagos en Pirineos y compararlos con un dataset que teníamos de 7 años, que cada 15 días se recogía el agua de lluvia a una altitud cercana a los 2000 metros. Por tanto, ese agua de lluvia contenía mayoritariamente poco efecto local y mucho efecto de lo que la atmósfera lavaba entre los 2000 y los 8000 metros, ¿no?, más o menos. Y aquí lo que vimos también, algo muy relevante, ¿no?, que alrededor del... Sí, los he puesto aquí. Bueno, alrededor de un 12 o 15% de las secuencias que veíamos en esos lagos coincidían con las que detectábamos en el agua. Y esas que detectábamos perdón, en la lluvia, ¿no? Y esas que detectábamos en la lluvia, en algunos casos, alcanzaban porcentajes muy elevados en la comunidad del plancton de ciertos lagos. O sea que aquí parecen indicar, esto que estamos trabajando, que algunos de estos colonizadores que llegan por la lluvia son bastante exitosos y pueden desarrollarse abundancias relativas considerables. Aquí, de nuevo, extrapolamos sus traits genómicos y nos volvía a salir lo mismo, que estos que son exitosos tienen en sus genomas genes que les permiten bueno, gestionar estos estresores atmosféricos. Vale. Pues la siguiente, ¿no?, el siguiente proyecto que tenemos en marcha, que ha empezado hace poco, cambia un poco la perspectiva y ya lo que miramos es el source, ¿no?, la fuente. Pero en este caso, no estas fuentes que ya conocemos, por ese fenómeno que os decía de la convergencia intertropical, sino otro tipo de fenómenos o coyunturas que también pueden favorecer que se inyecten microorganismos en la alta atmósfera y se desplacen entre continentes. Entonces, la idea viene de lo que está ocurriendo en el Mar de Aral. La siguiente, por favor. Pues aquí, bueno, sabéis la problemática o lo que ha ocurrido en el Mar de Aral, ¿no?, que ya no es un mar, ¿no?, ya se ha secado y eso ha generado, pues, que se expongan los sedimentos, lo que ocurrió también en el lago Chad, ¿no? O sea, el lago Chad estaba en la zona esta sensible, ¿no?, la zona del Sahel, pero el Mar de Aral no estaba en esta zona tan sensible, ¿no? Y lo que ocurre con estos procesos, pues desencadenan por la exposición del suelo y de los sedimentos, ¿no? Y en este tipo de ambientes que son bastante ventosos y bastante secos, pues se generan aerosoles, y es la imagen que tenéis a la derecha,
la densidad de aerosoles a nivel local que se detectan en esta zona. Entonces, con esta idea, nosotros lo que hemos propuesto en la siguiente es explorar estos mecanismos utilizando un sistema, sin tener que irnos tan lejos, pues el sistema de Monegros, que tiene una coyuntura especial que nos va a permitir testar estas ideas que tenemos. Entonces, la plana de Monegros, que es la que veis aquí, ¿no? Encajada en el Valle del Ebro, con los Pirineos al norte y la sierra transversal catalana al sur, ¿no? Cerca de la desembocadura, pues tiene unas peculiaridades especiales, ¿no? Por un lado, en la siguiente, que tenemos una planicie que realmente es desértica, ¿no? Y que tenemos estos fenómenos de desecación natural de estas lagunas y un cierzo, ¿no? Un viento del noroeste persistente y que a veces alcanza grandes velocidades, ¿no? Que favorece, como veis aquí, la resuspensión, o sea, la aerosolización de estos sedimentos o de estas muestras salinas, ¿no? En este caso es la sal que se levanta. Vale, por tanto, aquí tenemos ya un proceso local y cómo conectamos esto con esta idea global. Pues en la siguiente tenéis un esquema, un gráfico de la gracia que tiene este sistema, ¿no? O sea, el Valle del Ebro tiene, por un lado, en el transepto que hemos elegido, ¿no? El Moncayo, la cima del Moncayo, que está por encima de la capa límite, y en el otro extremo tiene el Moncaro, en Tortosa, en la zona de la desembocadura del Ebro, que también, ¿no? Por su altitud, está por encima de la capa límite. Y luego tenemos el cierzo que continuamente nos está empujando y levantando esos aerosoles. Entonces, la idea es, digamos, en una plataforma de Monegros, donde se están dando cambios acusados en el uso del suelo, se están perdiendo estas zonas hipersalinas, se están convirtiendo en zonas de regadío y de agricultura intensiva, de cerdo, de cría de cerdo. Entonces, todo esto genera residuos. Bueno, ahí vamos detrás de ver todo esto, ¿no? Estas gestiones locales, si pueden tener no o no efecto global, ¿no? Por esta orografía peculiar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos distribuidos distintos puntos de muestreo en la entrada y en la salida del sistema y queremos testar, pues eso, ¿no? Si esa idea es correcta o no. Y la manera de muestrear es con este sistema Coriolis, ¿no? En los anteriores trabajos muestrábamos sin casi esfuerzo, ¿no? Era la lluvia o la nieve la que nos aportaba las muestras y aquí no. Aquí utilizamos este sistema de succión ciclónico y esto aquí nos provoca o nos genera methodological constraints, ¿no? Que es la siguiente y con eso acabaré ya. Vale, ¿no? Como estamos trabajando en ambientes muy diluidos, digamos, ¿no? La atmósfera, pues aquí he de ser muy cuidadoso con dos aspectos principales, ¿no? Uno es la detectabilidad, o sea, que realmente lo que está presente lo detecte, y eso me obliga a recoger suficiente biomasa para hacer mis estudios después metagenómicos o los que planteé. Y por otro lado, tengo el problema de las contaminaciones, porque es muy fácil que se contamine con DNA presente en los reactivos, con la manipulación, DNA presente en superficies o bacterias en superficies, y todo eso me genera falsos positivos. Y de hecho hay estudios en la literatura bastante elocuentes que se detectaban, por ejemplo, en placenta humana, presencia de bacterias y de ahí se hicieron una serie de lucubraciones y lo que se vio con posterioridad era que no habían hecho correctamente la manipulación y tratamiento de los datos, ¿no? O de las muestras y eran contaminantes. Entonces, en ese sentido, recomiendo la siguiente y última ya, son estos dos trabajos que hacen especial énfasis, ¿no? En cómo trabajar en ambientes de poca carga bacteriana para evitar que tus resultados estén bueno, sesgados o, digamos, invalidados, porque lo que realmente estás analizando son los contaminantes que están presentes, como os digo, en todo tipo de superficies y reactivos. Y también en el operario, ¿no? Entonces muestreamos de esta manera tan peculiar para evitar nosotros no contaminar la muestra, ¿no? Ser invisibles a la muestra. Y bueno, ya veremos qué tal avanzamos con esto.